Cuando Clara, la llamada mujer invisible, se convirtió en la persona más poderosa de la sala, nadie lo vio venir. La oficina ya estaba llena del bullicio habitual de la mañana, pero nadie notó cuando ella entró silenciosamente por la puerta lateral, empujando su carrito de limpieza con su paso firme de siempre. Vestida con su uniforme verde oscuro, casi como una armadura, su rostro permaneció calmado y neutral, sin mostrar ninguna de las emociones que cuidadosamente mantenía ocultas. Para los ejecutivos, ella era solo la limpiadora, la que limpiaba sus escritorios, vaciaba sus papeleras y, de vez en cuando, intercambiaba un gesto educado con los pocos que se dignaban a reconocer su presencia. Durante años, esa fue su realidad en López y García, una próspera corporación en el corazón de Dallas, Texas. A sus más de 50 años, Clara ya estaba acostumbrada a la rutina y a las miradas despectivas, los comentarios burlones que alcanzaba a oír, y las bromas que hacían cuando pensaban que ella no escuchaba. Su presencia solía considerarse una molestia. La semana pasada alguien murmuró: «Ni siquiera está haciendo nada ahora», mientras ella esperaba tranquilamente para limpiar la sala de conferencias después de su reunión. Pero Clara no reaccionó. Nunca lo hacía. Mantenía la cabeza baja, las manos firmes, y sabía que era mejor no darles la satisfacción de ver que la herían. Lo que no sabían, lo que nadie en esa oficina sabía, era que Clara guardaba un secreto tan poderoso, que podría voltear todo el edificio. Pero ella no era impulsiva. Creía en la paciencia, esperar, observar. Sin embargo, hoy, mientras recorría los pasillos iluminados, su exterior tranquilo ocultaba el hecho de que estaba al borde de su punto de quiebre. La mañana transcurrió como cualquier otra. Clara pulió las puertas de cristal hasta que brillaron, aspiró la gruesa alfombra del vestíbulo y organizó los escritorios desordenados de aquellos que nunca se molestaban en limpiar. Trabajaba con esmero, incluso cuando las conversaciones sobre grandes negocios y promociones flotaban en el aire. Una conversación, en particular, le llamó la atención. No estaba intentando escuchar, no era su estilo, pero las voces eran tan fuertes que era imposible ignorarlas. «La junta de accionistas es la próxima semana», decía un ejecutivo con tono arrogante. «No tenemos nada de qué preocuparnos. La junta está encantada con los números, y el CEO es intocable. Nadie en su sano juicio lo desafiaría». Clara se detuvo por un momento, apretando con más fuerza el mango de su carrito. Ella sabía lo que ellos no. Su confianza estaba mal puesta, pero no permitió que el pensamiento persistiera. Aún quedaba trabajo por hacer, y ella necesitaba estar lista para lo que se venía. López y García se enorgullecía de su imagen moderna y elegante. Su sede, un rascacielos de vidrio en el centro de Dallas, solía aparecer en revistas de negocios como un símbolo de éxito corporativo. Pero por dentro, la realidad era mucho menos glamorosa. La cultura de la empresa era despiadada. Cuanto más alto subías, menos te importaban los de abajo. Clara había pasado casi una década en esos pasillos, observando en silencio. Vio cómo las promociones se entregaban a las voces más ruidosas, no a los más capacitados. Vio tratos susurrados a puertas cerradas, y cómo los errores se barrían bajo la alfombra, echando la culpa a quienes no tenían poder para defenderse. Y luego estaba el CEO, Luis Martín, un hombre que irradiaba autoridad y arrogancia. Era el tipo de líder que exigía respeto mediante el miedo. Su voz retumbante silenciaba incluso a los ejecutivos más valientes. Y para él, el éxito era lo único que importaba. Las personas eran solo herramientas que utilizar. Clara escuchó muchas veces sus comentarios sarcásticos sobre los empleados que no encajaban en la imagen de la empresa. En una ocasión, le oyó decir sobre una secretaria mayor: «¿Por qué no la hemos jubilado ya? No es como si estuviera aportando algo de valor». No eran solo los comentarios, era la cultura. La empresa estaba plagada de prácticas poco éticas, que se mantenían cuidadosamente ocultas. Los bonos de los empleados de nivel inferior se recortaban, mientras el equipo directivo celebraba ganancias récord.
Clara había oído hablar de informes de gastos inflados, tratos turbios con clientes, e incluso el despido silencioso de un denunciante que se atrevió a hablar. El personal de limpieza, Clara incluida, soportaba el peso de este ambiente tóxico. Había visto a sus compañeros llorar por dejar una mota de polvo. Había observado cómo sus salarios se estancaban, a pesar de que su carga de trabajo aumentaba. Y por supuesto, estaba el constante desprecio por su humanidad. La gente evitaba el contacto visual, les hablaba con condescendencia, o los trataba como si fueran parte del mobiliario. Un incidente, en particular, seguía ardiendo en la memoria de Clara. Un joven pasante había derramado café sobre el suelo de mármol cerca de la oficina de Luis. El pasante se quedó congelado, claramente aterrorizado, cuando Luis dobló la esquina. ¿Me estás tomando el pelo?, Luis gritó, mirando a Clara, quien acababa de pasar con su trapeador y cubo. «Limpia esto», le ordenó, como si ella fuera la culpable. Clara no dijo una palabra. No necesitaba decir una palabra. El pasante se disculpó repetidamente, pero Carlos lo despidió con un gesto casual y desdeñoso. Para él, personas como Clara y el pasante no eran más que ruido de fondo, su existencia irrelevante. Estos momentos se habían acumulado a lo largo de los años, cada uno como una piedra más añadida a una montaña creciente. La paciencia de Clara siempre había sido admirable, pero incluso ella no podía escapar al peso de todo eso. Sentía la punzada del desprecio, la agotadora fatiga de la invisibilidad, pero Clara nunca fue de las que se derrumban. En lugar de eso, dejaba que esos momentos alimentaran su determinación, guardándolos como municiones para el día en que las necesitaría. Su silencio hablaba por ella, aunque sus compañeros nunca se dieran cuenta. Clara siempre estaba observando, siempre escuchando. Cuanto más observaba, más se daba cuenta de que el éxito de la empresa se lograba a costa de su humanidad. Pero no solo tomaba notas, estaba planeando en silencio. Pronto, las piezas comenzarían a encajar. Durante años, Clara mantuvo su secreto oculto, no por miedo, sino por estrategia. Ella no era solo la señora de la limpieza, era la mayor accionista de López y García, un título que había heredado tras el repentino fallecimiento de su difunto esposo, José. José había sido un inversor silencioso en los primeros días de la empresa, acumulando acciones cuando nadie creía en su potencial. Para cuando él falleció, esas acciones se habían convertido en una participación controladora. Al principio, Clara no sabía qué hacer con ese poder inesperado. No era una estratega corporativa ni una habitual de las salas de juntas. Ella era solo Clara, una mujer que había criado a 2 hijos, luchado contra los desafíos de la vida y encontrado paz en la rutina. Pero con el paso de los años, Clara comenzó a darse cuenta del valor de su posición. Ser invisible le daba una ventaja única. Podía observar sin llamar la atención, escuchar sin sospecha y aprender todo lo que necesitaba saber sobre las personas que pensaban que controlaban la empresa. El momento que la empujó al límite llegó durante un turno nocturno de rutina. Clara acababa de terminar de limpiar el salón ejecutivo, cuando escuchó a 2 altos directivos riendo mientras tomaban algo. Estaban hablando de despidos, bromeando sobre lo fácil que era cortar el lastre, sin que a nadie le importara. «Algunos de estos tipos actúan como si sus trabajos importaran», dijo uno de ellos con una risa. «No se dan cuenta de lo reemplazables que son». Clara se quedó congelada detrás de la puerta, sosteniendo el trapo de limpieza en su mano. No eran solo números en una hoja de cálculo, eran personas reales, personas con familias, facturas y sueños. Y sin embargo, para esos hombres, no eran más que activos desechables. Esa noche, Clara se sentó en su pequeña mesa de cocina con una taza de té y una libreta. Comenzó a escribir, sin saber a dónde la llevaría, pero sabiendo que ya no podía quedarse en silencio. Hizo una lista de las prácticas poco éticas que había presenciado, las personas que habían sido maltratadas y los momentos que se habían quedado grabados en su memoria a lo largo de los años. Para cuando salió el sol, había trazado un plan que cambiaría todo.
El primer paso fue profundizar más. Clara usó su acceso al edificio para reunir información, cosas que la mayoría de las personas no pensaría dos veces en notar. Tomó notas mentales sobre conversaciones, prestó atención a los horarios e incluso echó un vistazo a documentos que dejaban sobre los escritorios. No estaba robando ni fisgoneando. Simplemente estaba armando el rompecabezas de cómo funcionaba la empresa desde adentro. El segundo paso fue pedir refuerzos. Clara tenía algunos aliados de confianza fuera de la empresa, amigos que eran abogados, analistas financieros y exempleados que se habían ido en malos términos. Compartió todo lo que sabía y pidió su consejo. Poco a poco, ellos la ayudaron a desarrollar una estrategia que no solo expondría la cultura tóxica, sino que también aseguraría el futuro de la empresa. El último paso fue el más difícil. Clara sabía que enfrentarse al CEO y a la junta requeriría más que pruebas. Necesitaría coraje, compostura y una profunda creencia en su propio valor. Practicó su discurso frente al espejo, con la voz firme pero tranquila. Sabía que esto no se trataba solo de ella. Se trataba de todos los que alguna vez fueron desechados, subestimados o tratados como menos que nada. La junta de accionistas estaba a menos de una semana de distancia y Clara estaba lista. No iba a entrar en esa sala como la señora de la limpieza. Iba a entrar como alguien que tenía el futuro de la empresa en sus manos. Pero a medida que se acercaba el día, no podía ignorar el peso de lo que estaba a punto de hacer. No era solo una confrontación, era un juicio. El día de la junta de accionistas llegó, y se respiraba una atmósfera de confianza en todo el edificio. Los ejecutivos se paseaban por los pasillos, su charla llena de optimismo sobre otro año de ganancias récord. Ninguno de ellos notó a Clara empujando silenciosamente su carrito de limpieza hacia la sala de conferencias en el último piso. Su rostro permaneció calmado, imperturbable, como siempre. La sala de juntas, en marcado contraste con el resto de la oficina, brillaba con una elegancia pulida. La mesa larga relucía bajo una luz suave, y las ventanas de piso a techo ofrecían una vista impresionante del horizonte de Dallas. Alrededor de la mesa se sentaban las figuras más poderosas de la empresa, incluido Luis Martín en el centro, con una postura dominante y una sonrisa que rebosaba arrogancia. Clara entró en silencio, como siempre lo hacía, colocando una jarra de agua en la mesa lateral. Nadie la miró. Para ellos, era solo parte del fondo. Pero esta vez, Clara no se fue. «Disculpen», dijo, con su voz cortando la sala como una cuchilla. Las cabezas se volvieron confundidas, algo molestas. Luis apenas la miró. «Estamos en medio de algo», dijo con desdén. «Lo sé», respondió Clara con voz firme. «Por eso estoy aquí». Carlos se reclinó en su silla, su sonrisa condescendiente. «A menos que hayas venido a limpiarnos», se burló. «Te sugiero que te vayas». Clara no se inmutó. En lugar de eso, dio un paso al frente, sacó un sobre de su carrito y lo puso sobre la mesa. El logo de López y García estaba en la portada, junto con «Informe para los accionistas». Un tenso silencio llenó la sala mientras Clara hablaba. «Durante años», dijo con la voz inquebrantable, «he visto cómo esta empresa prospera a costa de las personas que ustedes se niegan a ver. He visto a empleados maltratados, límites éticos cruzados y las ganancias puestas por encima de la humanidad. Y he permanecido callada hasta ahora». Un murmullo recorrió la sala. Uno de los miembros de la junta se inclinó hacia adelante. «¿Qué es esto?», preguntó. Clara abrió el sobre. Pruebas. Pruebas de prácticas poco éticas, mala gestión y el desdén hacia las personas que hacen que esta empresa funcione. La voz de Carlos resonó en la sala. «¿Quién te crees que eres entrando aquí a hacer acusaciones? Eres una señora de la limpieza». Clara lo miró fijamente, manteniendo la calma. «No, señor Martín. Soy la accionista mayoritaria de López y García, y hoy te estoy despidiendo». La sala quedó en silencio. El rostro de Carlos perdió todo color.
«Estás bromeando», dijo con la voz temblorosa. «No, no lo estoy», respondió Clara girándose hacia la junta. «He pasado años reuniendo pruebas, los informes de gastos inflados, los despidos poco éticos y las quejas de acoso enterradas. Tengo el poder de destituirte y lo voy a usar». El caos estalló. Carlos trató de argumentar, pero uno por uno. Los miembros de la junta comenzaron a hojear el sobre, confirmando sus afirmaciones. No pasó mucho tiempo hasta la votación. Luis Martín fue destituido de su puesto esa misma tarde. Sus protestas cayeron en oídos sordos mientras la seguridad lo escoltaba afuera. Clara se mantuvo erguida, con la espalda recta y una expresión calmada. Los ejecutivos que la habían ignorado ahora la miraban con una mezcla de asombro y culpa. Pero Clara no buscaba aprobación. Ya tenía sus ojos puestos en el futuro. A la mañana siguiente, la noticia se esparció como un incendio. ¿Cómo podía ser que la señora de la limpieza, la tranquila e inofensiva Clara, hubiera sido la accionista mayoritaria todo este tiempo? Los murmullos recorrían la oficina, pero esta vez estaban llenos de respeto e incluso de culpa. Sin embargo, Clara no se dejó llevar por la atención. Al día siguiente volvió, no con una mopa y un balde, sino con un portapapeles y un plan. No solo había venido para despedir a un CEO, estaba aquí para cambiar el futuro de la empresa. En las semanas siguientes, Clara trabajó incansablemente. Dio aumentos salariales al personal de limpieza y a los empleados subestimados. Se aseguró de que el Departamento de Recursos Humanos tomara en serio las quejas de acoso e introdujo un sistema de vigilancia externo para mayor transparencia. Clara abordó la cultura tóxica bajo el liderazgo de Carlos, responsabilizando a la junta. Insistió en que se impartieran entrenamientos sobre ética y bienestar a los empleados. Por primera vez en años, los trabajadores de López y García se sintieron valorados. Organizó reuniones generales para escuchar las opiniones de los empleados y hacer que sus voces se escucharan en la construcción del futuro. Una tarde, un joven pasante, que meses atrás había derramado café cerca de la oficina de Carlos, la detuvo. «Gracias», dijo sinceramente, «por todo lo que has hecho». Clara sonrió. «No, hemos cambiado este lugar juntos». Afueras, el horizonte de Dallas brillaba bajo el sol de la tarde. Clara estaba de pie, mirando la estructura de vidrio por la que alguna vez había pasado desapercibida. Había sido un largo camino, pero había hecho lo que muchos creían imposible. Esto no solo se trataba de despedir a un CEO o exponer la corrupción. Se trataba de demostrar que incluso las personas más invisibles pueden generar cambios significativos. Clara había demostrado que la paciencia, la resiliencia y la integridad pueden triunfar sobre la codicia y la arrogancia. Respiró profundamente, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Luego, se alejó, no para desvanecerse en el fondo, sino para abrazar un nuevo capítulo. La vida a menudo subestima la fuerza silenciosa de aquellos que observan, soportan y actúan cuando llega el momento adecuado. La historia de Clara nos recuerda que las personas más inesperadas pueden ser los catalizadores de un cambio profundo. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.